Es miércoles de mesa, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. René, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, muy buenas tardes. Buenas don tardes, Pepe, Joaquín. Fuerte don Pepe abrazo. Fonseca. Buenas tardes, René. Don Pepe, buenas tardes, una provocación. Joaquín, buenas tardes. Pues mira, en esta semana, desde el miércoles pasado hasta hoy, el presidente nos ha aventado sobre la mesa temas para cada uno. Merecería discusión aparte, pero nos está saturando la agenda con la pandemia, las vacunas, medicamentos, la apertura de escuelas, al mismo tiempo que se lanza calificando como adversarios a medios y periodistas, y en ese curioso giro a la política exterior en la que se erige como el gran defensor del régimen castrista de Cuba. Mientras, en el México real, ya dan señales de agotamiento varias de las políticas de su gobierno, especialmente la económica y la de seguridad. Roy. A ver, hiciste un recorrido así como un abanico de todo lo que habla el presidente. No, pero básicamente centremos, yo creo, en dos cosas. Uno, un rebrote. Hace un año estamos hablando de la crisis en México por estas ola de contagios, de muertes y la incapacidad para tener todavía tratamientos y vacunas. Bueno, hoy hay vacunas, ¿no? ¿Manejaron bien las vacunas? Yo creo que no. El hecho de haber tenido tantas mediáticamente escondidas, porque no sé si las tenían escondidas o no, pero por lo menos estaban perdidas en términos informativos, hace que hoy lo único que queremos es que se vacune y que no se disminuya en el discurso, que es un poco lo que yo sentí en el discurso ayer del presidente de López-Gatell, como que no tengan tanto miedo, no es tan grave. Cuando vemos el crecimiento de los contagios fuerte y el crecimiento de la ocupación hospitalaria fuerte, no al grado la ocupación hospitalaria de enero, pero sí fuerte. Entonces yo creo que el decir vamos a ir a las escuelas llueve, truene o relampaguee, o no es tan grave la letalidad, no vamos a tomar medidas nuevamente de cerrar, se entiende la necesidad económica, la necesidad social, psicológica, todo se entiende, pero no que nos disminuyan el temor, el miedo o la precaución. Creo que es momento más bien de llamar a la precaución. Y sobre las escuelas, yo creo que el discurso adecuado es intentaremos abrir, estaremos al pendiente, pero no el llueve, truene o relampaguee. René. Sin duda alguna, coincido con lo que dice Roy. Yo creo que en esta bien llamada nuevo pico, más que tercera ola, al menos en nuestro país, el discurso no va por ahí. El gobierno, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en voz de él mismo, del secretario de Salud y del subsecretario, estarían perdiendo una nueva oportunidad. Pero sobre todo el presidente, de ser realmente en términos de comunicación y de pedagogía para la prevención de la pandemia, un ejemplo, Joaquín, y no lo que muchas veces he criticado a lo largo de casi año y medio de la misma, donde infortunadamente ellos y el presidente no han sido un ejemplo de valga la redundancia, de ejemplaridad, que es tan importante en la prevención para tomar providencias en el combate a esta pandemia. El presidente no lo fue un eje articulador, sobre todo en los momentos más drásticos y más peligrosos de la misma. Bueno, pues aquí, si se le llamara, como ellos le han llamado en muchas ocasiones, una tercera ola, aquí tienen una gran oportunidad para un ejercicio de gran responsabilidad con la misma. Don Pepe. Mira, Joaquín, creo que siguen esperando del presidente lo que el presidente no va a dar. El presidente ya quedó claro, parece que nadie notó que hace unas semanas, en su artículo semanal que publica en el Universal, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, decía que todos los asuntos, todos, de lo que fueran, del tema que fueran, los veía el presidente desde la perspectiva electoral. Ese es el leitmotiv del comportamiento del presidente.
¿Por qué va a cambiar en este momento este comportamiento que dice Roy que no debemos abrir yo no creo que se puedan abrir las escuelas así como las quieren abrir. Las escuelas públicas, imposible, Joaquín. Muchas de las escuelas no están preparadas para recibir a los niños. Pero bueno, el punto es que el presidente sigue gobernando con la narrativa de campaña. Aceptémoslo. No, sí. Así es como está, es su estilo personal de gobernar con narrativa de campaña, y no tenemos a un presidente despachando los asuntos del Estado en Palacio Nacional. Lo que tenemos allí en Palacio Nacional es a un candidato en campaña permanente. Totalmente. O sea, bueno, pues sí, pero ¿para qué va a cambiar? Pero no si está eso lo ha peleado ni llevado- reñido con lo otro. No, pero lo que digo es ¿por qué va a cambiar, Roy, si ese método le ha servido, lo llevó a la presidencia de la República? ¿Por qué va a cambiar? Si cambia, Sí, como yo supongo que va a cambiar con el paso del tiempo, va a ser para endurecerse aún más, ¿sí? a ver, totalmente. Así ha construido su carrera política. O sea, ¿no? Una larga carrera política que lo llevó a la presidencia, un largo camino a la presidencia, pero que lo llevó No estoy ocupado, no me llame, por con favor. absoluta legitimidad. Sí. Entonces, no va a cambiar. Sí. Bien, y hablando de este proceso electoral, que por cierto, esta narrativa de candidato, que coincido, Pepe, totalmente, una narrativa de candidato de lucho contra el poderoso a favor de los pobres, esta narrativa la vamos a ver rumbo a marzo, el referéndum de marzo, donde él va a estar ahora sí en la boleta. Pero este domingo tenemos otra boleta. Tenemos una boleta en donde quien cree que es un fracaso es que no entiende. Claro que no va a ser un fracaso. Es un éxito. A ver, la consulta que él organizó en el 2018 antes de tomar protesta para el aeropuerto, votó 1.050.000 personas. ¿Fue un fracaso? No fue un fracaso, fue un éxito, a pesar de que haya votado menos del 2% del padrón. Aquí igual, ¿qué porcentaje del padrón? El 1, el 2, el 3. ¿Por qué fue un éxito, Roy? ¿Por qué fue un éxito? Obvio. Porque le dio Como la la decisión. respuesta que quería el presidente, cancelar el aeropuerto. Así es la que él quería, salió y la tomó y la ejecutó y fue vinculatoria. ¿Había legalidad en esa consulta? No. ¿Lo vinculó a una acción? Sí, a la que él quiso. Igual en esta, quien dice va a ser un fracaso porque no va a ser vinculatoria, pues ¿vinculatoria de qué? Si la pregunta no es una pregunta legal que obliga a nada, sino es una pregunta política, llena de ambigüedades, al menos 5 ambigüedades, como víctimas, ¿quiénes son las víctimas? Decisiones políticas, ¿cuáles decisiones políticas? Años, ¿cuántos años? O sea, llena de ambigüedades, pero que le sirve para tomar una decisión, que está orientada más a una consulta ciudadana donde van a votar cientos de miles de personas. ¿Cuántos cientos de miles? Desde 2, son 200,000, hasta muchos, cientos de miles, que es el pueblo, que quiere que se abra un proceso para investigar a los actores políticos. Comisiones de la verdad, juicios populares, plazas públicas a mano alzada, reescribir la historia y analizar si las decisiones del neoliberalismo, firma del Tratado de Libre Comercio, venta de teléfonos de México, no son delitos, son decisiones políticas, pero es una forma de reescribir la historia. Entonces, ¿que va a tener éxito? Va a tener éxito para el discurso político, para la campaña política, sin duda, o la narrativa electoral que quiere, como dice Pepe. A ver, René, por favor. Sí, viéndolo desde el otro lado, sin negar a lo que te refieres, Roy, la consulta que viene, pues es lo que en otros momentos hemos dicho, es el pleno surrealismo mexicano, de un concierto de inconstitucionalidades a concierto de calamidades, pasando por el concierto barroco de una pregunta abigarrada, galimatía de ambigüedades y desconcierto disonante, tal como esta presunción de afirmación que he hecho. Esta consulta, Joaquín, es una expresión manifiesta de una calculada perversión de habilidad política por parte del presidente para lograr ese fin al que hace referencia a Roy. ¿Y por qué llevo esta expresión al extremo? Porque en los hechos, como está concebida, es una consulta inútil para fines de justicia.
por absurda e innecesaria. Es una puesta en escena más y fársica, en ese tono fársico, porque bastaría simplemente, como se ha insistido, en el cumplimiento de la ley, y si se fincaran responsabilidades y se documentaran si es que existen, estaría haciéndose justicia. Pero si eso no se llevara a cabo, eso también estaría implicando por parte del presidente que se le pudiera asociar como cómplice de los mismos delitos, insisto, si es que existieran. Yo creo que la aplicación de la ley no se consulta, esto que se ha vuelto ya un estribillo y un lema, Joaquín, y menos cuando es tu responsabilidad ineludible para la que fuiste electo, y menos cuando eres un gobernante de alta aceptación, poder, gran capital de legitimidad política ganada en las urnas. Bien, yo tengo que ir a un corte. Yo solo quiero agregar que el presidente, más que tener la obligatoriedad, pues, de esta consulta, necesitan 77.5 millones de electores, tú sabes mejor eso que yo, Roy. Lo que busca es que una mayoría de mexicanos digan sí, porque lo que está presentando Morena es el juicio a los expresidentes, y así lo presenta en todas sus mesas con las fotos de los expresidentes, con una tira en los ojos como hacen a los delincuentes. Lo que quiere el presidente y va a lograr, sin duda alguna, es que una mayoría diga sí, que los juzguen. Si no se reúne, si no se cumple el requisito constitucional del 40% del padrón electoral, ya lo manejará él, pero tiene un argumento de que el pueblo condenó a los expresidentes. Voy a unos anuncios y regreso con la mesa. Don Pepe, ¿el tema de Cuba no te gusta? Bueno, el tema de Cuba sí, es que ahora sentí un déjà vu. Toda la narrativa que tiene el presidente, la narrativa del presidente, de todos los grandes personajes del partido oficial, es la narrativa que escuchaba yo de la izquierda, de las izquierdas, en los años 60 para defender el régimen de Cuba. Al extremo, Joaquín, de que han llegado a la exageración de lealtad partidista, de que anoche hubo uno de los ideólogos jóvenes de Morena, negaba que Cuba fuera una dictadura. Y Joaquín, perdón, yo creo que sí está bien la ayuda que mandamos a Cuba, es ayuda humanitaria, pero de eso a solidarizarnos con la dictadura, creo que hay un gran trecho. No está mal el estar cerca de Cuba en estos momentos. Cuba está cerca de una transición. Pero antes de meternos como nos hemos metido, yo creo que en Palacio Nacional deberían hacerse una pregunta. ¿De verdad a los grandes personajes del Partido Comunista de Cuba, que son quienes gobiernan, les interesa que se levante el bloqueo? Porque el bloqueo es el que ha dado el gran pretexto para traer, ahora sí, con respeto para la audiencia, para traer jodido durante 60 años o más al pueblo cubano. No sé si les interese. A ver, mira. Sí. Yo nací en 1959, 20 días después de la entrada de Fidel Castro. Toda mi vida la he crecido con a Cuba, digamos, ¿no? Desde que tengo noción. Y estudié con un romanticismo hacia el régimen cubano, como lo habla Pepe. Ese romanticismo que creo que ese romanticismo, es esa Cuba que uno sentía el romanticismo de esta resistencia, y vamos a educar cubanos y vamos a la dignidad, y ese romanticismo no es la Cuba que soy. O sea, no es la Cuba que soy. Como Pablo Milanés dice en 92, que en 92 dice que él declaró el fracaso. Y eso no tiene que ver con ideología o no ideología. Esta Cuba reprime. O sea, esta Cuba reprime a los manifestantes y a las jóvenes que no ven futuro. Y esta no es la Cuba sobre lo que uno creció admirando. Esto no es Fidel Castro tampoco, ¿eh? Los que hay hoy no son Fidel Castro. Es un régimen represivo. Es que no puede haber
Mira, es que como no puede haber castrismo sin Fidel Castro, ni siquiera con su hermano Raúl. Es Totalmente como Maduro que quiere hacer el chavismo sin Chávez, pero con Maduro. Entonces, ¿cuál es el liderato? Exactamente. ¿Sí? ¿Cuál es el liderato real de Díaz-Canel si lo comparas con el de Fidel Castro? Cero. No existe. Es decir, entonces, yo también coincido con Pepe de que estoy totalmente de acuerdo en ayudar a Cuba. Ayudar a Cuba es ayudar hoy a los cubanos que no tienen que comer, que vacunarse, que no tienen medicinas. Yo creo que se tiene que ayudar. Y también coincido que no tenemos que apoyar totalmente al régimen. No, tenemos que apoyar a los cubanos, no al gobierno cubano, a los cubanos. Pero sí hay que apoyar ¿no? Son cercanos, como lo dije en otra intervención, cultural, son cercanos emocionalmente, físicamente. Es gente cercana a nosotros, hay que apoyarla y hay que estar con los cubanos. No sé si de hacer que el cambio de régimen, Pepe, o sea, yo no sé, o sea, es muy difícil adelantar eso. Lo que yo no quiero es que haya represión, permitan manifestarse y atiéndanlos, pero no los repriman y los encarcelen por salir a la calle. René. Y yo creo que en la pieza oratoria, en el discurso del presidente en días pasados, hay toda una serie de considerandos muy importantes. Opinaré solamente sobre el remate del mismo, cuando retoma el valor de la gesta bolivariana de antaño en la epopeya del héroe histórico Simón Bolívar, y la relación también con el bolivarismo de nueva cepa, para de ahí trasladar su acción de retórica y su oratoria a una defensa a ultranza, considero yo, pues es aceptable desde la formación ideológica y la propia biografía personal del presidente y del reconocimiento que tiene sobre la lucha castrista y la lucha de emancipación en Cuba. Pero ese legado histórico y esa alabanza llega a un tono de elocuencia y de grandilocuencia por parte del presidente en la llamada la nueva numancia en reconocimiento a Cuba, si es que hay una comparación, que eso es motivo de otra opinión. Bien. Pero ahí hay una fascinación presidencial, Joaquín, innegable, del presidente por la epopeya cubana y en caso particular también sobre el régimen castrista. Al grado de que, bueno, lleva a proponer el premio al pueblo de Cuba y la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Pero esta grandilocuencia y esta filia presidencial no alcanzó en sintonía con Pablo Milanés, ya que lo mencionó Roy, y de humanismo fraterno cubano, para en ese foro también hacer, aunque podrían decir que no era el foro para eso, pues sino un categórico y firme pronunciamiento y mucho menos deslinde del régimen político dictatorial cubano, pues por lo menos hacer un señalamiento al respeto a la libertad, la pluralidad, la diversidad, las garantías individuales, la democracia y la condición humana del hermano pueblo cubano, Joaquín. A ver, don Pepe, vamos a soñar. Vamos no es soñar, Pepe. Te doy las conclusiones. Por eso estoy diciendo, el foro, tal vez ese no sea el objetivo. Sí, estoy haciendo un apunte de contraste nada más. Es que Cuba nunca ha sido lo que dice Yo solo apuntaría una cosa: ¿por qué este levantamiento del embargo nunca se lo planteó a Donald Trump? Solo lo dejo ahí para otra ocasión, porque vamos con las conclusiones. Don Pepe. Joaquín, te voy a dar mi conclusión. Mi conclusión es que... Bueno, voy contigo, permíteme, don Pepe. Voy primero. Roy, por favor. A ver, voy a desmentir a René, no porque tenga derecho de réplica, no. Eso de la justicia no se consulta, es absurdo, eso no es esta consulta. Revisa la palabra, la pregunta. No. Nunca se habla de ley, nunca se habla de delitos, no están consultando la ley. Se habla de decisiones políticas, no de delitos, y se habla de garantizar justicia y derechos, no de ley.
Entonces, lo que se está intentando hacer no es un juicio penal, no es un juicio legal, no es cárcel. Se está intentando poner a los expresidentes, que son los actores políticos que ven, del lado malo de la historia. Quieren ponerlos junto a Santana, Porfirio Díaz, Huerta o Echeverría. Y ahí quieren que la historia, con sus mecanismos de juicio ciudadano, coloque a los expresidentes. No es ley, no es decir si la ley se... Entonces, en ese sentido, con 100,000 personas que voten, los mexicanos se volcaron. Y el que va a ir a votar, al menos 9 de cada 10 va a decir sí. Y entonces el ciudadano presidente tiene el argumento para decir, el pueblo manda. Y eso es, pero no tiene que ver con la ley. Bien, gracias. René, una conclusión breve, por favor. Sí, hago un apunte sobre lo que menciona Roy. Me refiero y subrayo y hago énfasis en la aplicación de la ley. ¿Sí? La aplicación de la ley. No olvidar, aunque la pregunta después, esta abigarrada y ambigua pregunta haya quedado ya de otra forma, no olvidar, recordar que de inicio se le consideró, se le llamó por el jurista ministro como concierto de inconstitucionalidades. Sí, en su esencia y contenido de esa propuesta, como se presentó originalmente, que además era violatoria de los derechos humanos. Por eso se modificó. Entonces, reitero, la aplicación de la ley, aplicación, no se consulta. Por lo demás, por eso es que yo digo, y dije que llevaba mi argumento al extremo, Joaquín, de considerarla una impostura, ¿sí? Pero en contraste, ante esta intrascendencia, lo que aqueja es la realidad, ¿sí? Lo que aqueja no es el absurdo de la banal insensatez, intrascendencia de esta misma consulta en muchos de sus objetivos, ¿sí? Lo que importa en este momento, Joaquín, es preocuparnos por qué está ocurriendo en la realidad nacional y sobre todo en este momento con la pandemia. Por el bien común de todos nosotros, Joaquín, no está de más seguir haciendo el llamado. Cuidémonos. Está en nosotros seguir cuidándonos y tomando providencias contra la pandemia. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Roy, don Pepe. Fuerte abrazo a todos. Don Pepe. Joaquín, mira, dos muy rápidas. Una, en la consulta, Santiago Nieto ya la definió, no estén haciendo especulaciones. Santiago Nieto dijo que los delitos muchos ya están prescritos. Pero se pueden formar comisiones de la verdad. ¿Qué es lo que decía Roy? Me preocupa estar de acuerdo con Roy, pero bueno, que pase por esta ocasión. En cuanto a lo de Cuba, creo, Joaquín, que estamos moviéndonos en terreno muy pantanoso, porque, como decías hace rato, le está reclamando el presidente a Washington lo que nunca le reclamó a Trump. Y creo que se pueden equivocar en Palacio Nacional si subestiman la capacidad de Biden para cobrarnos agravios con la misma contundencia que los cobraba Trump. Por lo pronto me quedo con una frase de Jorge Luis Borges. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos. Tómalo. Gracias, don Pepe. Joaquín. Gracias, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Gracias, Joaquín.